Palabras diarias de Dios. Dios bendice una vez más a Job y Satanás ya no lo acusa nunca más. Entre las frases pronunciadas por Jehová Dios tenemos estas palabras: No habéis dicho lo correcto sobre mí, como mi siervo Job. ¿Qué era lo que Job había dicho? Lo que hemos hablado anteriormente, así como las muchas páginas del libro de Job que registran las palabras que éste pronunció. En ninguna de ellas se queja Job ni duda de él. Se limita a esperar el desenlace. Esta espera es su actitud de obediencia. Como resultado de esta y de las palabras que expresó hacia Dios, éste lo aceptó. Cuando soportó las pruebas y sufrió dificultades, Él estuvo a su lado. Aunque éstas no se aliviaron por la presencia de Dios, Él vio lo que deseaba ver y oyó lo que deseaba oír. Todas las acciones y las palabras de Job llegaron a los ojos y a los oídos de Dios. Él oyó y vio, y esto es un hecho. El conocimiento que Job tenía sobre Dios y los pensamientos que su corazón albergaba respecto a Él, en ese momento, durante ese período, no eran en realidad tan específicos como los de las personas de hoy. Sin embargo, en el contexto del tiempo, Dios seguía reconociendo lo que Él había dicho, porque su comportamiento, los pensamientos de su corazón y lo que había expresado y revelado fueron suficientes para sus requisitos. Durante el tiempo en que Job fue sometido a pruebas, lo que pensó en su corazón y lo que decidió hacer le mostró a Dios un resultado, uno que era satisfactorio para él. A continuación, Él quitó las pruebas de Job, que emergió de sus problemas, y sus pruebas desaparecieron y nunca más le sobrevinieron. Como Job ya había sido sometido a pruebas y se había mantenido firme durante estas, triunfando completamente sobre Satanás, Dios le concedió las bendiciones que tan legítimamente merecía. Como se registra en Job capítulo 42, versículos 10 y 12, Job fue bendecido una vez más y recibió más que en la primera vez. En ese momento, Satanás se había retirado y ya no dijo ni hizo nada. Desde entonces en adelante, ya no interfirió en Job ni le atacó, ni hizo más acusaciones contra las bendiciones de Dios sobre él. Job pasa la segunda mitad de su vida entre las bendiciones de Dios. Aunque sus bendiciones de ese momento solo se limitaban a ovejas, ganado, camellos, bienes materiales, etc., las que Dios deseaba concederle en su corazón eran mucho mayores que éstas. Se registró en ese momento qué tipo de promesas eternas deseaba Dios darle a Job. En sus bendiciones, Dios no mencionó ni aludió a su final, independientemente de la importancia o la posición de Job en su corazón. En resumen, Dios estaba discerniendo en sus bendiciones. No anunció el fin de Job. ¿Qué significa esto? En ese momento, cuando el plan de Dios aún tenía que alcanzar el punto de la proclamación del final del hombre, cuando todavía tenía que entrar en la etapa final de su obra, Dios no hizo mención del fin, concediendo simplemente bendiciones materiales al hombre. Esto significa que la segunda mitad de la vida de Job transcurrió en medio de las bendiciones divinas, y esto es lo que le hacía distinto a otras personas. Sin embargo, él envejeció como cualquier otra persona normal, y llegó el día en el que dijo adiós al mundo. Así se registra que, entonces, Job murió cuando ya era viejo y después de una larga vida, Job
capítulo 42, versículo 17. ¿Cuál es el significado de murió después de una larga vida aquí? En la era anterior a que Dios proclamase el fin, estableció una expectativa de vida para Job, y cuando éste alcanzó esa edad, Él le permitió partir de este mundo de forma natural. Desde la segunda bendición de Job hasta su muerte, Dios no añadió más dificultades. Para él, la muerte de Job fue natural y también necesaria. Fue algo muy normal y no un juicio ni una condenación. Mientras estuvo vivo, Job adoró y temió a Dios. Este no dijo nada ni hizo comentario alguno respecto a qué tipo de final tuvo tras su muerte. Dios es acertado en lo que dice y hace, y el contenido y los principios de sus palabras y acciones son acordes a la etapa de su obra y el período en el que está obrando. ¿Qué tipo de final tenía alguien como Job en el corazón de Dios? ¿Había llegado él a algún tipo de decisión en su corazón? Por supuesto que sí. Simplemente, al hombre le era desconocida. Él no quería decírselo ni tenía intención de hacerlo. Así pues, hablando de forma superficial, Job murió después de una larga vida. Esta fue la vida de Job. El precio vivido por Job durante su vida. ¿Vivió Job una vida valiosa? ¿En qué radicaba su valor? ¿Por qué se dice que vivió una vida estimable? ¿Cuál era su valor para el hombre? Desde el punto de vista de este, Job representaba a la humanidad que Dios desea salvar, porque dio un testimonio rotundo de él delante de Satanás y las personas del mundo. Cumplió con la obligación que debería ser cumplida por una criatura de Dios, y estableció un ejemplo. Actuó como un modelo para todos aquellos a los que Dios desea salvar, permitiendo que las personas comprueben que es totalmente posible triunfar sobre Satanás, apoyándose en Dios. ¿Y cuál era su valor para Dios? Para él, el valor de la vida de Job reside en su capacidad de temerle, adorarle, testificar de sus hechos y alabarlos, proporcionándole consuelo y algo de lo que disfrutar. Para Dios, el valor de la vida de Job estaba también en cómo, antes de su muerte, experimentó pruebas y triunfó sobre Satanás, dando un testimonio rotundo de Dios delante de éste y de las personas del mundo, glorificando a Dios en medio de la humanidad, consolando su corazón y permitiendo que el anhelante corazón de Dios contemple un resultado y vea esperanza. Su testimonio creó un precedente de la capacidad de permanecer firme en el testimonio de uno hacia Dios y de avergonzar a Satanás en su nombre, en su obra de gestión de la humanidad. ¿No es este el valor de la vida de Job? Consoló el corazón de Dios, le proporcionó una muestra del deleite de ser glorificado y proveyó un maravilloso inicio para su plan de gestión. Y desde este punto en adelante, el nombre de Job pasó a ser un símbolo de la glorificación de Dios y una señal del triunfo de la humanidad sobre Satanás. Dios apreciará siempre lo que Job vivió durante su vida, su destacado triunfo sobre Satanás y su perfección, rectitud y temor de Dios serán venerados y emulados por las generaciones venideras. Dios siempre lo apreciará como una perla sin defecto, luminosa, y por esto es digno de que el hombre lo valore.